Las palabras de don Ricardo resonaron como un trueno en medio del silencio. Elena, te casarás con Andrés. Elena, atónita, lo miró sin poder creer lo que acababa de escuchar. En el majestuoso salón de la mansión Ordóñez, los cuadros antiguos parecían observarla con juicio. Sentía que su mundo se derrumbaba. Años de obediencia, de ser la hija perfecta, y ahora esto. No, papá. Gritó levantándose. No puedo casarme con alguien a quien no amo. Pero don Ricardo, con voz fría y autoritaria, dejó claro que su decisión no era negociable. La familia necesitaba ese matrimonio para mantener su poder. Andrés era millonario, influyente, y Elena, como hija, debía cumplir su deber. Margarita, su madrastra, entró entonces con su habitual tono burlón. Deberías sentirte afortunada, dijo. Vivirás rodeada de lujos. ¿Llamas afortunada a una mujer sin voz ni voto? Replicó Elena con rabia. Don Ricardo zanjó la discusión con una sentencia irreversible: la boda sería la próxima semana. Encerrada en su habitación, Elena lloró sin consuelo. Su santuario se convirtió en una prisión. Golpeó la puerta, rogó, gritó. Pero nadie respondió. 3 días después, su padre entró con un folder en la mano. Firma, ordenó. ¿Qué es esto? El acta de matrimonio. Don Ricardo no iba a retroceder. Y cuando entraron los guardaespaldas Benjamín y Federico, Elena entendió que no tenía opción. Firmó con manos temblorosas. Era el fin de su libertad. El día de la boda llegó. Las campanas de la iglesia repicaban con tono melancólico. Elena se miraba en el espejo vestida de blanco, pero su alma estaba vacía. Brígida, la sirvienta más antigua, le ajustaba el velo con ternura. ¿Está bien, señorita?, susurró. Elena no respondió. Nada estaba bien. Afuera, los invitados comentaban en voz baja el escándalo de un matrimonio arreglado con un hombre sordo y mudo. La compasión disfrazaba el morbo. Don Ricardo la esperaba en la puerta. Mi hija se ve deslumbrante, dijo sin rastro de afecto. En el altar, Andrés vestía impecable. Su mirada, sin embargo, no mostraba alegría. Más bien, tristeza. Elena pensó por un segundo que quizás él tampoco quería casarse. Pero ese pensamiento fue barrido por la realidad: estaban atados para siempre. Cuando el sacerdote preguntó si aceptaba a Andrés como su esposo, Elena sintió que caía al abismo. Acepto, susurró, vencida. Elena sintió el anillo como una cadena. La recepción fue un desfile de falsas felicitaciones y comentarios crueles. Margarita no perdió la oportunidad de burlarse. Acostúmbrate, querida. Esto es solo el comienzo. Y cuando la fiesta terminó, Elena partió hacia su nuevo hogar. A su lado, Andrés permanecía en silencio absoluto. La mansión era imponente y helada. Julián, el mayordomo, les dio la bienvenida. Elena se sintió aún más sola. La habitación matrimonial era elegante, pero hostil. Andrés se mantuvo distante. No habló. No la miró. ¿Dónde quieres que duerma?, preguntó Elena con voz temblorosa. Andrés no respondió. Fue al baño en silencio. Elena se cambió apresuradamente y se sentó en la cama, expectante, aterrada. Cuando Andrés salió, se dirigió al escritorio y comenzó a escribir en un cuaderno. Elena ya no aguantó más. Tú, dijo intentando entender. Y entonces, ocurrió. No tengas miedo, dijo Andrés. Elena se paralizó. Había hablado. ¿No era mudo? Él la miraba fijamente, como si no hubiera dicho nada extraordinario. Tú, acabas de hablar, susurró ella. Elena, respondió él, pronunciando su nombre. Su mundo se tambaleaba. ¿Por qué le habían mentido? ¿Quién era realmente este hombre? Los días siguientes fueron un infierno. Andrés evitaba sus preguntas. La casa estaba vigilada. No podía salir. Un día, Elena entró al despacho de Andrés y descubrió archivos sobre su familia. Informes secretos. Había uno sobre su padre. Pero lo que la hizo temblar fue otro:
hablaba del asesinato de Isabel de la Vega, madre de Andrés. Un crimen vinculado a Ricardo Ordóñez, su propio padre. La sangre le heló. ¿Era ese el motivo del matrimonio? ¿Una venganza silenciosa? Andrés la descubrió husmeando. ¿Qué haces aquí?, preguntó con tono peligroso. Buscando la verdad, respondió Elena con coraje. Él no lo negó. No me casé contigo por amor, dijo. Lo hice porque era la única forma de obtener lo que quería. Elena sintió miedo real por primera vez. La confrontación fue intensa. Elena gritó, lo enfrentó, rompió en llanto. Andrés se mantuvo frío. Finalmente, lanzó un reto. Si realmente quieres saber la verdad, encuéntrala tú misma. Elena lo entendió como una señal. Ya no huiría. Buscaría las respuestas. Investigó la mansión, siguió a Andrés en secreto. Lo escuchó hablar con Julián sobre ella. No era un juego. Algo grande se escondía detrás. Encontró una habitación secreta. Una foto. Una mujer idéntica a ella, junto al joven Andrés. Su madre. ¿Qué conexión había? Entre documentos, halló el informe, Isabel de la Vega fue asesinada. Las pruebas apuntaban a su padre, don Ricardo. Andrés había esperado toda su vida por esta venganza. Soy solo una pieza en tu juego, le dijo a Andrés. Eso es lo que piensas, respondió el enigmático. Pese a todo, Andrés no era violento. Le ofreció salir de la casa. La llevó a su viñedo. Allí, Elena vio otro lado de él, los trabajadores lo respetaban. Sonreía. Era humano. Ella comenzó a cuestionarse todo. ¿Vienes seguido aquí?, preguntó. Es el único lugar donde encuentro paz, respondió Andrés. Él no la tocó. No la forzó. Solo la acompañó. Elena dejó de verlo como un enemigo. Una tarde, Andrés fue claro. Si quieres irte, ahora es el momento. Elena se sorprendió. Después de todo, ¿la dejaría libre? ¿Quieres que me vaya?, preguntó. No, confesó Andrés. No quiero que te vayas. Elena entendió que ya no era una prisionera. Podía elegir. Y eligió quedarse. No por miedo, no por obligación, sino porque quería conocer al verdadero Andrés. Desde entonces, las barreras cayeron. Andrés le reveló su verdad, fingió ser mudo para protegerse de su familia. Solo buscaba a alguien que lo amara por lo que era. Y pensé que tú podrías ser esa persona, dijo. Los días pasaron. Elena ya no sentía la vigilancia. Los guardias la respetaban. Julián la trataba con afecto. Andrés compartía recuerdos, abría su corazón. Ella comprendió que él también estaba roto. Un atardecer, Andrés volvió a ofrecerle libertad. No quiero que sigas aquí si te sientes atrapada. Pero Elena ya no deseaba irse. No quiero marcharme, dijo. Elijo quedarme. Por primera vez, sonrió. Ya no era la víctima de un matrimonio impuesto. Era una mujer libre que decidía por sí misma. Y así, sin promesas vacías, comenzó algo auténtico. No era un cuento de hadas. Pero era real. Elena despertó con la tenue luz del amanecer filtrándose por los ventanales de la habitación. A su lado, Andrés dormía con el rostro sereno, como si por fin hubiera encontrado algo parecido a la paz. Ella lo observó por unos segundos, preguntándose si de verdad aquel hombre que había temido tanto era el mismo que ahora le inspiraba una extraña sensación de ternura. Pero la calma era frágil. Al bajar al comedor esa mañana, Julián se acercó con expresión preocupada. Señora, llegó esta carta, sin remitente. Elena la tomó con desconfianza. El sobre era negro, el papel grueso. Al abrirlo, su corazón dio un vuelco. No era una amenaza, era una advertencia. Sabemos quién eres. Sabemos lo que tu padre hizo. La sangre derramada no se olvida. Pronto vendremos por lo que nos pertenece. Elena palideció. Andrés tomó la carta y la leyó en silencio. Su mandíbula se tensó. Lo han encontrado, dijo con voz grave.
¿Quién? Preguntó Elena. La otra familia, los que también perdieron algo esa noche de 1998. No eran solo inocentes en medio del fuego cruzado. Están vivos. Y quieren justicia. Elena comprendió entonces que la historia de venganza aún no había terminado. Lo que creyeron enterrado regresaba con fuerza. Andrés reunió a su equipo de seguridad. La mansión se convirtió, nuevamente, en una fortaleza. Pero esta vez, Elena no sería una prisionera. Voy a luchar contigo, le dijo ella. No quiero arrastrarte a esto. Ya estoy dentro. Y no voy a dejar que esto nos destruya. Una noche, revisando los archivos antiguos en el despacho secreto, Elena encontró algo más, una carta de Isabel de la Vega, madre de Andrés, dirigida a alguien llamado CRO. ¿Quién es este CRO? Preguntó Elena. Andrés frunció el ceño. CRO. Ricardo Ordóñez. Tu padre. La carta no era una amenaza. Era una súplica. Isabel le pedía a Ricardo que no revelara cierta información, que protegiera a su hijo, que no dejara que ellos lo encontraran. ¿Mi padre protegió a tu madre? Dijo Elena, incrédula. ¿O la traicionó justo después? No lo sé aún, respondió Andrés. Ese descubrimiento lo cambiaba todo. ¿Y si don Ricardo no había sido el asesino, sino el guardián de un secreto aún más oscuro? En su búsqueda por la verdad, Elena y Andrés decidieron viajar al lugar donde todo había comenzado, el viñedo abandonado que perteneció a Isabel. Entre las ruinas, encontraron un diario escondido bajo una vieja viga. El diario de Isabel. Allí, ella relataba una conspiración que involucraba a las familias más poderosas de Madrid. El matrimonio con Ricardo no fue por amor, sino por conveniencia. Isabel supo demasiado, y por eso fue eliminada. Tu padre pudo no ser el autor del crimen, dijo Andrés. Pero sí fue cómplice de su silencio. Elena cerró el diario con manos temblorosas. Su padre, al que tanto había odiado por su control, había sido también víctima de algo más grande. Hay más personas detrás de todo esto, dijo. Y siguen vivas. De regreso a la mansión, Elena y Andrés sabían que no podían confiar en nadie. Cada documento descubierto, cada carta olvidada, revelaba un nuevo fragmento de una historia mucho más turbia de lo que habían imaginado. El apellido Ordóñez, que durante años había sido sinónimo de poder y riqueza, ahora parecía llevar una maldición silenciosa tejida con sangre, ambición y traiciones. Andrés recibió una llamada encriptada esa noche. Era un contacto antiguo de su padre. Isabel no murió por casualidad, dijo la voz del otro lado. Fue sacrificada por algo que ella sabía, algo que involucraba a 3 familias. ¿Qué familias? Insistió Andrés. La llamada se cortó. Pero dejó una pista, la tercera familia guarda la llave. Elena comenzó a recordar ciertas conversaciones que había escuchado durante su infancia. Nombres que solo se mencionaban en voz baja, los Salazar, los Navarro, y un tal Ernesto del Viso, un político retirado que había desaparecido misteriosamente hacía 2 décadas. Ella empezó a investigar por su cuenta mientras Andrés se reunía con antiguos aliados de su madre. No confíes en nadie, le advirtió Andrés antes de salir. Ni siquiera en los que llevan tu apellido. Elena logró rastrear a Ernesto del Viso hasta una finca en ruinas en el norte de Castilla. Viajó sola, sabiendo que Andrés estaba ocupado conteniendo amenazas más visibles. Lo encontró envejecido, escondido, con la mirada de quien ha visto demasiadas cosas. Tú eres hija de Ricardo Ordóñez, ¿no? Dijo el anciano al verla. Sí. Y quiero saber por qué mi familia está en el centro de todo esto. Ernesto no se sorprendió. Le habló durante horas, con voz cansada pero clara. Tu padre intentó salvar a tu madre, dijo, confundiendo a Elena. Pero no me refiero a Margarita. Hablo de otra mujer. Una que murió antes de que tú nacieras. Elena lo miró sin entender. ¿Mi madre, no era Margarita? No. Tú eres hija de Isabel de la Vega. La revelación la dejó sin aliento. ¿Qué está diciendo? Fuiste escondida del mundo por seguridad. Isabel sabía que iban a matarla.
Le rogó a Ricardo que te salvara, y él lo hizo. Te crió como suya. Pero eras hija de Isabel. Y hermana de Andrés. Elena sintió el mundo desmoronarse. Andrés y yo somos medio hermanos, confirmó Ernesto con tristeza. Pero esa parte, querida, esa parte nadie debía saberla. Elena regresó a la mansión en Soc. No sabía si enfrentarse a Andrés o esconder la verdad para siempre. Pero al entrar en el despacho, lo encontró leyendo el diario de Isabel. Ya lo sé, dijo él sin mirarla. Ya lo descubrí también. ¿Desde cuándo? Desde hace días. Pero no sabía cómo decírtelo. No quería que lo que construimos se quebrara. Ambos guardaron silencio. El peso de la verdad era demasiado grande. Ya no eran simplemente víctimas de un matrimonio arreglado o de una conspiración empresarial. Eran hijos de la misma mujer. Herederos de un pasado manchado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena. Descubrir quién orquestó todo esto. Y destruirlo desde dentro. Elena asintió con los ojos llenos de lágrimas. Ya no había lugar para el amor ingenuo, pero sí para la alianza. Lo que había comenzado como una venganza se había transformado en una lucha por justicia, por redención. Los días siguientes se convirtieron en una sinfonía de estrategia y silencio. Elena y Andrés, ahora sabiendo la verdad sobre su sangre compartida, dejaron atrás cualquier rastro de emoción ambigua. Ya no eran una esposa forzada y un esposo vengativo. Eran aliados. Hijos de una mujer asesinada y víctimas de una red de poder y traición que llevaba décadas enterrada bajo falsas apariencias. Vamos a acabar con ellos, dijo Elena, mientras desplegaba los documentos sobre la mesa. Los dos comenzaron a reconstruir los últimos movimientos de las familias Salazar y Navarro, las otras piezas del triángulo de poder. Ernesto del Viso les había entregado nombres clave, antiguos socios que aún operaban desde las sombras, políticos retirados, banqueros y jueces que en su momento habían sellado la muerte de Isabel para proteger sus intereses. No basta con exponerlos, dijo Andrés. Necesitamos pruebas. Necesitamos hacerlos caer uno a uno. Elena viajó a Toledo para reunirse con una antigua empleada de los Navarro que había desaparecido después del incidente de 1998. La encontró viviendo en una casa humilde, temerosa, pero dispuesta a hablar. Yo vi cuando Isabel fue traicionada, le confesó. No fue un robo. Fue una ejecución. La mujer le entregó un diario donde había anotado cada conversación escuchada a escondidas, cada movimiento sospechoso. Era la pieza que les faltaba. Con las pruebas en mano, Andrés y Elena no acudieron a la policía. Sabían que muchos de los altos cargos seguían siendo títeres del viejo poder. En cambio, filtraron la información a periodistas independientes, activaron denuncias anónimas y dejaron que los rumores se esparcieran como pólvora. Los medios comenzaron a hacerse eco de los escándalos. Se reabrió el caso de Isabel de la Vega. Nombres de jueces, empresarios y políticos comenzaron a circular en titulares. Las acciones de las empresas Salazar y Navarro se desplomaron. Don Ricardo Ordóñez, desde su retiro forzado en el extranjero, fue citado por la prensa. ¿Qué tiene que decir sobre su implicación en la muerte de Isabel de la Vega? Yo no la maté, respondió por videoconferencia. Pero sí callé cuando debía hablar. Me arrepiento cada día de mi silencio. Fue su última aparición pública. Una semana después, se suicidó en su finca de Portugal. Elena, al enterarse, se encerró en su habitación. A pesar de todo, seguía siendo su padre. O al menos el hombre que la crió. Andrés la esperó fuera, respetando su dolor. Cuando ella salió, sus ojos no estaban llenos de lágrimas. Estaban llenos de resolución. Ahora sí, hemos terminado. No, dijo Andrés. Aún no. Una noche, en la tranquilidad del viñedo, Andrés le confesó a Elena que aún quedaba un último jugador, Margarita. Ella siempre supo quién eras, dijo él. Siempre lo supo. Y lo ocultó. Elena lo miró incrédula. ¿Mi madrastra? No era tu madrastra. Era parte del círculo que ordenó la ejecución de Isabel. Fue amante de uno de los Navarro. Cuando tu madre murió,
Margarita se instaló en la casa Ordóñez y ayudó a Ricardo a borrar el pasado. Elena sintió una furia diferente a todo lo vivido antes. No solo la habían engañado. Había convivido toda su vida con la mujer que había condenado a su verdadera madre a la muerte. «Dime dónde está», dijo Elena, con voz baja y firme. Margarita vivía ahora en una villa en la costa, disfrutando de la fortuna familiar. Elena fue hasta allá sola. Se presentó sin anunciarse. «¡Qué sorpresa!», dijo Margarita con su clásica sonrisa fingida. «¿Vienes a agradecerme por haberte criado?». Elena no contestó. Sacó una copia del diario de Isabel y lo dejó sobre la mesa. «Lo sé todo». Margarita perdió la sonrisa. «¿Y qué harás? ¿Vas a matarme?». «No. No soy como ustedes», dijo Elena. «Pero me aseguraré de que pagues por todo lo que hiciste». Al día siguiente, Margarita fue arrestada. El escándalo final cerró el círculo. Isabel había sido vengada. Los culpables, desenmascarados. Y la historia, reescrita con justicia. Meses después, Elena y Andrés regresaron al viñedo. La tierra fértil, los campos dorados y el silencio del campo eran ahora un refugio, no una prisión. ¿Y ahora?, preguntó Andrés, observando el horizonte. «Ahora empezamos de nuevo», respondió Elena con una sonrisa leve. No eran pareja. Eran hermanos. Pero también eran sobrevivientes de una verdad enterrada. Unidos por el dolor, pero también por la lucha. La historia que comenzó como una imposición cruel terminó siendo una búsqueda de identidad, justicia y redención. Y por primera vez, ambos eran libres. De verdad. A veces, la vida nos empuja por caminos que no elegimos. Elena fue obligada a casarse con un hombre al que no conocía, un hombre del que se decía que no podía escuchar ni hablar. Lo que no sabía era que, tras ese silencio, se escondía una verdad más profunda que cualquier grito. Andrés también era prisionero. No de un matrimonio, sino de su pasado, de una historia marcada por la traición, la muerte de su madre, y una sed de justicia que lo consumía en silencio. Juntos, descubrieron que sus vidas no eran lo que les contaron. Que el apellido no siempre define el corazón. Que el enemigo puede tener tu sangre, y que el amor verdadero no siempre es romántico. A veces, se trata de lealtad, de confianza, de caminar al lado de alguien incluso cuando el mundo se desmorona. Elena ya no fue una esposa obligada. Fue una hija redimida. Una mujer libre. Y Andrés dejó de ser el vengador solitario para convertirse en un hombre que finalmente pudo enterrar su pasado y mirar hacia el futuro. Hoy, entre viñas y atardeceres silenciosos, ambos saben que el destino no está escrito. Se construye con cada decisión, con cada acto de valor. Porque la libertad no se encuentra al escapar. Se encuentra al enfrentarlo todo con la verdad.